Bienvenido a un recorrido por una de las historias más escalofriantes que jamás hayan susurrado los montes Apalaches. Los Apalaches fueron el fin del mundo para muchos estadounidenses. Bosques tan espesos que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Caminos perdidos entre árboles centenarios y barrancos tan profundos que el eco de la voz parecía venir de otro mundo. Era 1931 y aquella parte de Kentucky y Virginia Occidental todavía respiraba aislamiento, como si el siglo XX se hubiera olvidado de llegar allí. La gente se agrupaba en aldeas aisladas comunicadas únicamente por caminos de tierra que se convertían en barro cuando llovía y se perdían bajo la nieve en invierno. No había teléfonos en la mayoría de las casas. Las noticias tardaban semanas en llegar y los secretos podían durar para siempre. Aquel otoño las hojas cayeron antes de tiempo. Los más viejos del pueblo dijeron que era señal de un invierno cruel, pero otros susurraron cosas diferentes, que el bosque estaba agitado, que algo había cambiado en el aire. Thomas Garrett era un vendedor ambulante que iba de pueblo en pueblo vendiendo herramientas, telas y medicinas. Conocía cada camino peligroso, cada puente de madera podrida por donde era mejor pasar despacio. Era bien considerado, un hombre de fiar que siempre volvía a casa al condado de Harlan, Kentucky, todos los viernes, hasta que una semana no lo hizo. Su esposa esperó un día, dos, una semana, hasta que algunos vecinos se ofrecieron a buscarlo. Encontraron su carreta abandonada en un claro, los caballos pastando tranquilamente, pero no había señales de Thomas. Lo sorprendente fue lo intacto que estaba todo. Sus cosas seguían ahí, intactas, nada había sido robado. La manta que utilizaba para tapar las cajas estaba doblada sobre el asiento del conductor. Era como si se hubiera bajado de la carreta y se hubiera adentrado en el bosque, dejándolo todo atrás. Nadie hace eso. Nadie deja su medio de vida, su manera de mantener a su familia, porque sí. Los hombres que hallaron la carreta siguieron rastros en dirección al bosque, pero luego, de 100 metros, los rastros se desvanecieron, como si Thomas se hubiera desvanecido en el aire de la mañana. Entonces alguien habló de la casa, una casa escondida en lo profundo del bosque, donde nadie se atrevía a entrar. Contaban que había sido edificada décadas atrás por un ermitaño que deseaba permanecer alejado de todo el mundo. La casa de 2 pisos estaba construida de madera oscura y podrida, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos acechando a cualquiera que se acercara. Nadie sabía si todavía había alguien vivo allí, pero había rumores. Siempre había rumores sobre lugares así. Historias de luces extrañas avistadas entre los árboles por la noche, humo que salía de la chimenea incluso en pleno verano, ruidos extraños que se escuchaban en el bosque cuando la luna estaba alta. La mayoría de la gente evitaba ese lugar, no por fantasmas o supersticiones, sino por algo más visceral, más instintivo. Solo, el lugar se sentía mal. La vegetación a su alrededor crecía de forma extraña, como si la propia tierra estuviera incómoda. Los animales no anidaban cerca, los pájaros no cantaban en sus ramas. Era un silencio denso, sofocante, el tipo de silencio que te hace sentir que te están observando incluso cuando sabes que estás solo. Tras la desaparición de Thomas Garrett, más cosas comenzaron a suceder. Pequeños incidentes que no eran nada por sí solos, pero que juntos formaban un patrón preocupante. Un granjero halló 3 de sus ovejas muertas al borde de su propiedad, dispuestas en un círculo perfecto y sin heridas.
Una mujer juró haber visto una figura alta y delgada observando su casa desde el bosque al amanecer, pero cuando llamó a su esposo, no había nadie allí. Los niños volvían de jugar contando que una voz los llamaba por su nombre desde el bosque y les prometía cosas maravillosas si tan solo lo seguían un poco más adentro. Los padres comenzaron a retener a sus hijos en casa. Las puertas se cerraban con llave más temprano y esa casa en el bosque, esa estructura oscura que acechaba entre los árboles como una herida abierta, comenzó a ser objeto de conversaciones silenciosas, miradas preocupadas y sueños que despertaban a las personas en medio de la noche con sudor frío. El bosque Apalache siempre había tenido sus cuentos, historias para asustar a los campistas alrededor de la fogata, pero esto era diferente. Había un sabor en el miedo que se extendía por las aldeas. No era la historia que termina con una risa nerviosa y un «pero no pasó nada». Era algo que hacía que la gente revisara sus ventanas antes de acostarse, que convirtiera cada sombra entre los árboles en una amenaza. Samuel Blackwood era herrero en un pueblo llamado Thornhill, un puñado de casas dispersas en un valle estrecho. Un hombre práctico, de manos callosas y poca superstición. Cuando oyó hablar de la casa en el bosque, de Thomas Garrett, de las cosas raras, se burló. Dijo que era cosa de ociosos, que los bosques eran solo bosques y las casas abandonadas, madera oxidada y clavos nada más. Pero ni siquiera Samuel pudo hacer caso omiso cuando descubrió marcas en la puerta de su propio taller una mañana de noviembre. No eran rasguños de animales, eran marcas, dibujos deliberados realizados con algo afilado, tal vez un cuchillo o un clavo. Círculos dentro de círculos, líneas entrecruzadas en patrones sin sentido que parecían intentar transmitir algo. Lijó la madera, borró las marcas, no dijo nada, pero la semana siguiente, ahí estaban, exactamente iguales. Su esposa, Martha, lo convenció de que hablara con otros residentes y se dieron cuenta de que no estaban solos. Algunas casas habían sido marcadas, siempre en la puerta principal, siempre de noche. Nunca nadie oyó nada, nunca nadie vio nada. Era como si la noche misma cobrara vida y dejara sus mensajes silenciosos. El párroco de la pequeña iglesia de madera, un hombre llamado Josiah Crane, decidió que era hora de afrontar la situación. Sugirió que un grupo de ellos fuera a la cabaña del bosque, la inspeccionara a la luz del día y disipara el temor que estaba envenenando a la comunidad. 10 hombres se ofrecieron como voluntarios. Llevaron linternas, cuerdas y machetes para abrirse paso entre la maleza. Salieron una mañana clara de 1931. El sol aún no lograba atravesar la niebla que siempre envolvía aquellas montañas. La caminata a casa duró más de 3 horas. El camino, si es que podía llamarlo así, era traicionero. Raíces desnudas como dedos intentando atrapar sus tobillos, ramas bajas que surgían de la nada arañando rostros y brazos, la constante sensación de ser observados por algo que se movía en paralelo a ellos, siempre fuera de su vista, siempre al siguiente árbol. Algunos de los hombres dijeron que tal vez deberían regresar, pero el orgullo no lo permitió. Lo habían prometido, habían dicho que traerían respuestas. No podían regresar con las manos vacías. Cuando por fin avistaron el inmueble, era incluso peor de lo que decía la descripción. La casa se hundía en la tierra, como si el suelo la atrajera hacia sí. Las paredes exteriores estaban cubiertas de musgo negro, un hongo que crecía en formas venosas. El techo se había derrumbado en algunos puntos, dejando al descubierto agujeros irregulares
por donde se filtraba la luz en haces débiles y enfermizos. El porche delantero estaba podrido, las tablas rotas en dientes irregulares como la boca de alguna bestia en descomposición. Pero lo más perturbador era la impresión de que la casa los estaba esperando. No abandonada, no vacía, esperando, como si cada ventana oscura fuera un ojo que finalmente tenía a quien mirar en su soledad. El reverendo Crane rezó una oración corta, más por costumbre que por creencia, y dio el primer paso hacia la puerta. Los demás le siguieron, una fila vacilante, cada uno apretando más de lo necesario la herramienta elegida. La puerta principal estaba entreabierta. Nadie tuvo que forzarla. Se abrió con un crujido largo y agudo que resonó en el bosque cercano, enviando pájaros invisibles hasta entonces volando en pánico. El interior era sombrío incluso a plena luz del día. Las ventanas, cubiertas de suciedad y telarañas centenarias, solo dejaban pasar una luz verdosa y mortecina que lo sumergía todo en un ambiente acuático. El olor fue lo primero que los golpeó. No era el olor habitual de una casa abandonada, el aroma a humedad y polvo rancio. Era algo más visceral, como tierra recién removida y algo dulce y nauseabundo que ninguno pudo nombrar, pero que les revolvió el estómago. Entraron despacio, cada paso sobre la madera demasiado ruidoso, demasiado intrusivo en el silencio. La habitación principal estaba intacta. Los muebles estaban tapados con sábanas grises de polvo. Una mesa en el centro con 4 sillas giradas hacia el mismo punto como si las hubieran dejado a mitad de una conversación. En la pared, cuadros ladeados mostraban paisajes que no reconocían, montañas más altas que los Apalaches, bosques con árboles imposibles, cielos de colores imposibles. Uno de los hombres, un cazador llamado William, señaló algo en la esquina de la habitación. Era una chimenea de piedra, lo suficientemente grande como para que alguien se pusiera de pie dentro, pero no había cenizas, no había hollín. Apenas parecía tocada, a pesar de los relatos de humo en la chimenea. Sobre la chimenea, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo que había visto en las puertas de las casas en Thornhill. Círculos dentro de círculos. Líneas entrecruzadas que parecían moverse si las mirabas fijamente durante demasiado tiempo. El reverendo Crane se acercó a inspeccionarlo más de cerca, rozando con los dedos las grietas en la piedra. Eran profundas, exactas, intencionadas, meticulosas. No eran simples garabatos de un loco. Había una geometría allí, una matemática que no comprendía, pero que intuía. Significaba algo, estaba diciendo algo. Pero, ¿qué? Samuel Blackwood, el herrero incrédulo que se había reído de las supersticiones, descubrió una puerta que conducía a lo que parecía una cocina. Empujó la madera hinchada y entró en una habitación más pequeña donde todavía colgaban herramientas en ganchos en la pared. Ollas de hierro, cuchillos de diferentes tamaños, cucharas de madera ennegrecidas. Todo estaba organizado como en un campamento militar, cada cosa en su lugar. Sobre un mostrador de piedra había montañas de platos limpios como si alguien los hubiera lavado y dejado secar, pero la capa de polvo sobre ellos decía otra cosa. Nadie había tocado esas cosas en años. Lo que lo detuvo fue ver que había comida en la mesa, fruta en un cuenco de cerámica rota, manzanas, peras, uvas, todas intactas sin descomponerse. Sus colores parecían una broma de mal gusto en el paisaje muerto. Era imposible. La fruta se pudriría, atraería gusanos, se descompondría en días, pero éstas permanecían intactas como si el tiempo se hubiera olvidado de ellas o se hubiera negado a tocarlas. Llamó a los demás, su voz temblando más de lo que hubiera deseado.
Mientras los hombres se reunían en la cocina, la tensión aumentó. No era solo la fruta, era la creciente sensación de que nada en esa casa se comportaba de acuerdo con la realidad, que se habían adentrado en una especie de burbuja donde las leyes de la naturaleza se desviaban en formas menores, pero profundamente erróneas. Un corredor angosto daba acceso al segundo piso. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies, cada paso amenazando con romperse. Nadie quería subir, pero nadie quería ser el primero en proponer que regresaran. Y así siguieron, una procesión lenta y 35-33 renuente hacia la oscuridad del piso de arriba. Las paredes del pasillo estaban forradas de papel tapiz desprendido que revelaba capas debajo. Flores desvanecidas sobre rayas, rayas sobre patrones geométricos. Cada capa revelaba una época distinta de la casa. En el pasillo de arriba había 5 puertas. 4 estaban cerradas con llave. Una estaba abierta. Por supuesto, fue a esa a la que acudieron primero, atraídos por la entrada como polillas a una llama peligrosa, pero irresistible. La habitación que apareció era un dormitorio. Una cama de hierro forjado se encontraba en el centro, su colchón delgado cubierto con una sábana blanca recién hecha. Las almohadas estaban apiladas, una manta doblada al pie de la cama, como si alguien hubiera preparado la habitación para un invitado inminente. En las paredes, más símbolos, pero no como los de la chimenea. Eran más grandes, más complejos, abarcando paredes enteras desde el suelo hasta el techo, y no solo tallados, sino pintados con algo oscuro que se había chorreado en algunos puntos, como lluvia sobre ventanas. El reverendo trató de reconocer la sustancia, pero decidió que no quería saberlo. Un escritorio junto a la ventana llamó la atención de William. Sobre él se amontonaban papeles amarillentos por el tiempo. Tomó la hoja superior y leyó. Eran cartas, diarios, tal vez, pero la escritura cambiaba en cada página, como si varias personas distintas hubieran escrito en él. Algunas eran breves, una sola línea. La llamada se intensifica. Algunas eran extensas, páginas y más páginas de escritura densa que iniciaban limpiamente, pero que degeneraban en borrones furiosos, palabras repetidas docenas de veces, círculos sobre las letras, frases sin sentido en ningún idioma que él reconociera. Una entrada en particular lo detuvo. Estaba fechada en octubre de 1931, apenas unas semanas atrás. Solo decía, vinieron por mí, finalmente, después de tanto tiempo. Llegaron. Ahora puedo enseñarles. Ahora puedo enseñar lo que aprendí aquí. La casa está contenta. William sintió un escalofrío por la espalda. Miró a los otros hombres en la habitación, todos moviéndose por ahí, hurgando en cosas que probablemente debería dejar en paz. Iba a decirles que se fueran cuando oyeron el ruido de abajo, del piso principal que acababan de dejar. Era un arrastre lento, deliberado, como si algo pesado se arrastrara por el suelo de madera, y luego, inconfundiblemente, el sonido de una puerta cerrándose. Todos se congelaron. Se miraron, contando en silencio. 10 hombres habían entrado en la casa. 10 hombres estaban ahora en la habitación. Entonces, ¿qué se movía allá abajo? El reverendo Crane fue el primero en reaccionar, dirigiéndose rápidamente al corredor. Los demás le siguieron, amontonándose en lo alto de la escalera, mirando hacia la luz tenue de abajo. La habitación principal era diferente. Las sábanas que cubrían los muebles habían sido retiradas, dejando al descubierto sillas de madera oscura y un sofá de terciopelo rojo desvanecido.
La mesa del centro ahora tenía velas encendidas. Sus llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes. Pero lo más perturbador era que las 4 sillas alrededor de la mesa, que antes estaban vacías, ahora estaban ocupadas. No eran personas, no del todo. Eran figuras humanas, siluetas oscuras sentadas en las sillas, pero parecían sombras solidificadas. No tenían caras, solo indicaciones de dónde deberían estar los ojos y la boca, y estaban inmóviles, mirando hacia las escaleras como si supieran que los hombres bajarían y solo estuvieran esperando con infinita paciencia. Samuel fue el primero en bajar, sus pasos resonando en el silencio sofocante. Alcanzó el último escalón y las estatuas no se movieron. Se quedaron sentadas, mirando, o tal vez simplemente estando en el espacio imposible entre lo real y lo imaginado. Dio 2 pasos más en la sala y luego vio algo que le congeló la sangre. Las figuras estaban respirando, o al menos moviéndose como si lo hicieran. Un leve ascenso y descenso sincronizado, como si compartieran un solo pulmón. El reverendo Crane comenzó a orar. Palabras que había pronunciado 1000 veces en la iglesia, ahora huecas, ineficaces contra lo que fuera que residiera allí. Las estatuas no respondieron a la plegaria. Tal vez no lo escuchaban, o tal vez no les importaba lo que suplicaban los mortales aterrorizados en su presencia. Fue William quien observó que la puerta principal por la que habían entrado estaba cerrada como si la hubieran sellado desde dentro. Corrió hacia ella, tiró del picaporte y empujó con el hombro. La madera no se movió. Era como empujar una pared de piedra. Llamó a los demás y 3 hombres acudieron en su ayuda y empujaron la puerta con todas sus fuerzas. Nada. Simplemente no se movía. Las ventanas eran la siguiente opción lógica, pero al acercarse notaron que el cristal estaba cubierto por una película oscura en el exterior, algo que no habían notado al entrar. A través de él no veían el bosque, solo oscuridad, como si la casa hubiera sido transportada a algún lugar entre mundos. Uno de los hombres agarró una silla y la arrojó contra la ventana con todas sus fuerzas. El vidrio no se rompió. La silla se estrelló contra el suelo en pedazos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Las voces se superpusieron. Las ideas se gritaron unas sobre otras. Probar las otras puertas en el piso de abajo. Subir y buscar ventanas en el segundo. Regresar a la cocina y buscar una salida trasera. Pero antes de que pudieran planear nada, las velas sobre la mesa se extinguieron. La noche se cerró sobre ellos. Encendieron linternas con manos temblorosas, haces de luz abriéndose paso entre la oscuridad en ángulos erráticos, y entonces notaron que las formas en las sillas se habían movido. Ya no estaban sentadas, estaban de pie, dispersas por la habitación en posiciones que cortaban cualquier vía de escape, y ahora eran más sólidas, más definidas. Los detalles emergieron de sus sombras, manos alargadas con dedos articulados, hombros angostos, cuellos alargados que se doblaban en ángulos imposibles, y los rostros, Dios mío, los rostros se moldearon como arcilla en manos invisibles. Pero no eran caras coherentes, ojos donde deberían estar las mejillas, bocas superpuestas abriéndose y cerrándose fuera de sincronía, narices desplazándose por la cara como entidades separadas. Era como si algo estuviera tratando de copiar la apariencia humana a partir de una descripción, pero sin haber visto nunca un humano real. El resultado fue una caricatura grotesca que hizo que los hombres apartaran la vista, sin poder comprender lo que estaban presenciando. Una de las formas comenzó a hacer ruidos, no palabras, no de verdad,
pero algo parecido al habla humana. Sílabas arrastradas y distorsionadas que resonaban en la habitación desde puntos imposibles. Estaba tratando de hablar, de formar palabras que su imposible anatomía no podía producir. El sonido era una súplica y una amenaza, una invitación y una advertencia. Todos se amontonaron en la escalera, todos queriendo subir, pero nadie queriendo darle la espalda a las cosas en la sala. Fue entonces cuando Samuel se dio cuenta de algo. Las piezas no se movían. Se quedaban a distancia, como si existiera una regla invisible que no pudieran violar, como si necesitaran permiso para acercarse. La casa podría tenerlos prisioneros, pero lo que vivía dentro estaba confinado. El párroco, recobrando algo de estima por esta revelación, avanzó. Levantó su linterna, apuntando la luz directamente a la figura más cercana. La cosa retrocedió, arqueándose hacia atrás de una manera que ninguna columna vertebral humana permitiría. Hizo un sonido ahogado, como de dolor, y retrocedió unos pasos más. Luz. No amaban la luz, o no la soportaban. No era un arma, pero los hombres lo captaron de inmediato y formaron un círculo defensivo, apuntando sus linternas hacia afuera, creando un muro de luz alrededor del grupo. Las formas se retiraron a las sombras, fundiéndose con la oscuridad en los márgenes de la habitación, pero no se fueron. Aún estaban allí, al acecho, observando, esperando cualquier oportunidad en la línea defensiva improvisada. Horas, o tal vez minutos. El tiempo en esa casa no se movía de manera normal. Los relojes de bolsillo que portaban algunos de los hombres mostraban horas distintas. Sus agujas giraban erráticamente, hacia adelante o hacia atrás. El cansancio empezó a hacer mella en ellos. Los brazos se cansaron de sostener las linternas. Los ojos se escocían por el esfuerzo de mirar en la oscuridad, y las cosas esperaban. Tenían toda la eternidad para esperar a que los invasores cometieran un error. Fue William quien propuso revisar el segundo piso de nuevo. Si las bestias estaban en el piso de abajo, tal vez había algo en el de arriba que revelara la naturaleza del lugar o, mejor aún, una manera de escapar. La idea fue recibida con dudas, pero permanecer inactivos no era una opción. Debían aprovechar mientras aún tenían fuerzas y lucidez. Subieron las escaleras en silencio, la mitad de ellos al frente con las linternas despejando el camino, la otra mitad de espaldas para asegurarse de que nada los siguiera. El pasillo de arriba estaba tal como lo habían dejado, pero ahora parecía más largo, como si se hubieran añadido metros mientras estaban abajo. Las 4 puertas cerradas seguían ahí, pero ahora brillaban por debajo de las rendijas, una luz azul que parecía respirar con la casa. Samuel se acercó a la primera puerta y, antes de que alguien pudiera detenerlo, giró el pomo y empujó. La habitación revelada no debería existir. No cabía en las paredes de la casa. Un amplio salón se extendía ante él, el techo demasiado alto, las paredes desvaneciéndose en una oscuridad que ninguna linterna podía perforar. El suelo estaba pavimentado con piedras de colores, creando esos mismos símbolos circulares, pero en tamaño gigante. En el centro de la sala se erigía lo que parecía un altar, una estructura de piedra negra pulida, lisa como el cristal, que reflejaba la luz de las linternas en ángulos imposibles. En el altar se colocaban objetos ordenados, libros encuadernados en algo que no parecía cuero, sus páginas expuestas brillando con escritura imposible que se movía, viales de vidrio con líquidos imposibles de color, algunos brillantes, otros absorbiendo la luz en lugar de reflejarla,
y en medio una pequeña caja de madera tallada con detalles imposibles de rastrear. El reverendo Crane sintió el impulso de dirigirse al altar. Algo lo arrastraba, no físicamente, sino en su interior, en su voluntad. Dio 3 pasos hacia el edificio antes de que William lo tomara del brazo y lo arrastrara hacia atrás. El toque rompió el trance. Crane se tambaleó, su respiración entrecortada, el sudor deslizándose por su rostro a pesar del frío de la casa. Cerraron de golpe esa puerta y fueron a la segunda. Esta mostró una habitación vacía, paredes blancas, suelo blanco, techo blanco, sin muebles, sin adornos, sin ventanas, solo vacío. Pero el vacío estaba ahí, pesado. Mirar hacia allí abajo daba náuseas, como asomarse a una altura. Algunos juraron oír murmullos en la habitación vacía, voces que hablaban en lenguas perdidas pero que expresaban emociones crudas, desesperación, soledad, un hambre de compañía que tenía siglos de antigüedad. La tercera puerta no cedía, no importa cuánto empujaran. El picaporte giraba, pero la puerta no se abría, como si el otro lado estuviera cementado. Pero podían oír algo a través de la madera, un golpeteo constante, rítmico, como pasos de alguien que camina en círculos, una y otra vez, sin cesar, un golpeteo que había desgastado un surco audible en lo que fuera el suelo al otro lado. Solo quedaba la cuarta puerta. Estaba entreabierta, una luz tenue filtrándose a través de la rendija. La empujaron y vieron lo que parecía un estudio. Había caballetes por toda la habitación, cada uno con un lienzo pintado, pero las pinturas eran perturbadoramente realistas. Eran retratos, cientos de ellos, todos los mismos 10 rostros. Los hombres que ahora estaban en la habitación, viéndose a sí mismos inmortalizados en tinta sobre lienzo. Cada fotografía era una de ellos en una pose diferente, en un momento diferente. Algunos parecían haber sido pintados hace años, a juzgar por el envejecimiento del lienzo y el estilo de la pintura. Otros parecían recientes, la pintura aún húmeda. William vio 3 retratos de sí mismo, uno sosteniendo un rifle, la ropa que usaba para cazar, otro sentado en su mesa de comedor en casa, pensativo, el tercero de pie exactamente donde estaba ahora, en ese estudio, observando su propia pintura con el horror que sabía que estaba en su rostro en ese momento. El mensaje era explícito y aterrador. La casa los reconocía mucho antes de que pusieran un pie dentro. Los había estado observando. Los había espiado, fotografiado en sus momentos más íntimos. ¿Cuántas veces esa presencia los había observado sin que lo supieran? ¿Cuántas noches había acechado en las sombras cerca de sus ventanas, en los bordes de sus tierras, observando en silencio mientras vivían sus vidas ordinarias? Samuel comenzó a girar los lienzos. No podía soportar ver más de aquellas imágenes imposibles, pero al hacerlo, descubrió que también había pinturas en el reverso, y eran distintas. Eran imágenes, no retratos, calles de pueblos que él conocía, Thornhill, el condado de Harland, otros pueblos perdidos en las montañas. Pero en las pinturas no había nadie, todo estaba desierto. Casas con puertas abiertas columpiándose en el aire, calles llenas de hojas muertas y ramas como imágenes de un futuro donde todos habían desaparecido. En una de ellas, la iglesia del reverendo Crane estaba reproducida con todo detalle, pero en lugar de la cruz sobre el campanario estaba ese símbolo, círculos dentro de círculos, y las vidrieras brillaban con aquella luz azul pulsante que ahora se filtraba por debajo de las puertas en el pasillo. Era una profecía, una promesa, la casa revelando lo que haría.
¿Cómo extendería su dominio más allá de aquellas paredes de madera podrida? Un ruido los hizo girar. Llegaba del pasillo, pasos en las escaleras, pero no eran los pasos de las criaturas oscuras que habían visto antes. Eran pasos humanos, regulares, tranquilos. Alguien que subía la escalera con la seguridad de quien está en su casa, de quien pertenece al lugar. Los hombres se amontonaron en el estudio, algunos apagando sus linternas para no delatar su presencia, otros manteniéndolas encendidas, pero apuntando hacia el suelo. La figura que apareció en la parte superior de la escalera era humana, al menos en apariencia, un hombre alto y delgado, vestido con ropas sencillas que podrían haber pertenecido a cualquier época de los últimos 50 años. El pelo negro le caía sobre unos ojos que brillaban con la luz de las linternas de un modo extraño, como los de los animales nocturnos. Se detuvo en el pasillo, giró lentamente la cabeza hacia el estudio y sonrió. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que finalmente recibe visitas después de esperar demasiado tiempo en soledad. El hombre entró en el estudio y fue como si el aire del pasillo hubiera sido aspirado. No había nada abiertamente amenazante en sus acciones, pero había algo muy perturbador en la manera en que se movía. Cada movimiento era demasiado exacto, demasiado calculado, como si estuviera siguiendo instrucciones internas sobre cómo se supone que se debe mover un humano en lugar de simplemente moverse. Sus ojos vagaron por los hombres acurrucados en la habitación y luego se detuvo, ladeando la cabeza en un gesto que parecía tanto interrogante como de reconocimiento, como si los hubiera estado esperando. La figura se adentró en el pasillo, rozando con sus manos las puertas cerradas, como saludando a viejos amigos. Había una familiaridad en sus gestos como si hubiera vivido allí años, décadas. Sus dedos dibujaban símbolos en el aire al andar, dejando tras de sí fugaces estelas de luz por segundos antes de desvanecerse. El reverendo Crane quería acercarse, hablar, pero algo instintivo, en su cerebro le decía que se alejara. Los demás hombres estaban igual de tensos, sus músculos preparados para la fuga, pero sus pies anclados por una morbosa fascinación. Era como observar una serpiente que se acerca, consciente de que cualquier movimiento en falso podría provocar un ataque, pero incapaz de desviar la mirada. La figura se detuvo frente a la puerta de la habitación vacía que habían explorado antes. Puso ambas manos sobre la madera y parecía estar escuchando algo al otro lado. Su actitud era como si estuviera hablando, respondiendo preguntas que solo él podía escuchar. Luego asintió, lento y deliberado, y continuó su camino hacia la escalera. Los hombres lo siguieron, a la distancia, pero sin perderlo de vista. Había una sensación creciente de que esto era inevitable, que todo desde el momento en que entraron en la casa había sido orquestado para llevar a esto. Cada puerta abierta, cada símbolo descubierto, cada visión perturbadora había sido un escalón en una escalera que los llevaba a este enfrentamiento. Bajaron a la sala principal, donde las figuras sombrías seguían sentadas en sillas alrededor de la mesa. El hombre las avivó con su presencia. Pequeños movimientos recorrieron sus formas, ondas de músculos invisibles contrayéndose bajo la piel, pero no se movieron, no atacaron. Solo lo miraron con la atención hambrienta con la que los depredadores miran a la presa. El hombre se acercó a la chimenea y puso su mano sobre el símbolo grabado en la piedra. Al instante, líneas de luz recorrieron las hendiduras, iluminando el intrincado diseño con un brillo azul que latía como un corazón. La luz se extendió por las paredes, revelando más símbolos que habían estado ocultos en la oscuridad,
una red de marcas que cubría cada centímetro de la habitación. Era un mapa, se dieron cuenta, no de lugares, sino de relaciones, líneas invisibles que conectaban puntos, creando redes que se extendían más allá de lo que podían ver, insinuando una estructura mucho mayor de la que esa casa era solo un punto. La temperatura de la habitación comenzó a bajar. El aliento se hizo visible, pequeñas nubes de vapor saliendo de bocas abiertas por sorpresa y creciente pánico. Las ventanas se congelaron por dentro, cristales de hielo reflejando los símbolos de las paredes. Fue como si el invierno se hubiera instalado de repente en aquel lugar, condensando meses de frío en pocos minutos. El hombre se volvió para mirarlos, y su rostro se estaba transformando, no en monstruosidades como las criaturas sombrías, sino en pequeños cambios que hacían que sus rasgos parecieran nunca estar del todo definidos, siempre cambiando ligeramente de un momento a otro, como mirar a alguien a través de agua en movimiento, la imagen siempre presente pero siempre en flujo. Se acercó a una de las figuras sentadas a la mesa. Puso su mano en lo que habría sido su hombro de una manera casi cariñosa. La cosa respondió, su forma oscureciéndose y endureciéndose bajo su tacto. Los rasgos comenzaron a surgir de la oscuridad con agonía. Una nariz, una boca, ojos que no habían visto la luz en quién sabe cuánto tiempo. Y por un instante horrible, Samuel reconoció los rasgos. Thomas Garrett, el comerciante desaparecido hace semanas pero reconstruido, algo solo a medias humano. El rostro de Thomas era una mezcla de confusión y algo parecido a agonía o éxtasis. Su boca se abrió, intentando hablar, pero solo salieron sonidos, retazos de palabras humanas entre algo más antiguo, más elemental. Era como escuchar a alguien hablar bajo el agua, identificable como un esfuerzo de comunicación, pero ininteligible. Las demás formas en la mesa también comenzaron a manifestarse, rostros surgiendo de las sombras, algunos casi completos, otros solo esbozos de rasgos humanos. Todos habían sido alguien, viajeros, exploradores, gente que había llegado allí y había tomado decisiones que lo habían transformado. Ahora eran algo a medias, ni humanos ni otra cosa, atrapados en una transformación que nunca terminaría. El hombre hizo un ademán hacia la puerta principal, una invitación, tal vez un permiso. Los símbolos en las paredes parpadearon una vez, brillando antes de desvanecerse de nuevo. El aire denso que había sofocado la respiración se disipó de repente como si se hubiera liberado una presión invisible. William fue el primero en moverse, pasos tentativos hacia la puerta. Los demás lo siguieron, creando una línea dudosa de hombres que ya no podían permanecer allí, pero que tampoco querían descubrir lo que acechaba en el exterior. La puerta estaba entreabierta ahora, una línea de luz filtrándose a través de la abertura. Pero no era luz del sol ni de la luna. Era una luz vaga que no pertenecía a ninguna hora del día. Samuel llegó al picaporte y para su sorpresa y alivio, giró con facilidad. La puerta se abrió sin ruido, sin resistencia, como si nunca hubiera estado cerrada. El bosque exterior estaba ahí, pero diferente. Los colores estaban desaturados como en una foto antigua. Los árboles estaban inmóviles. Ni una rama se movía, como si estuvieran pintados en lugar de vivos. Salieron en tropel por el porche podrido, que ahora parecía firme bajo sus pies. Ninguna tabla cediendo como debería haberlo hecho en su estado de descomposición. Pusieron los pies en la tierra mojada del bosque y solo entonces algunos miraron hacia atrás. La casa
seguía ahí, sus ventanas oscuras como ojos ciegos. El hombre estaba de pie en la puerta, inmóvil como una estatua, observándolos alejarse, y detrás de él, en la oscuridad interior, docenas de otras formas, no solo las 4 que habían visto en la mesa. Multitudes, filas y filas de formas humanoides en diferentes etapas de transformación, todas mirando hacia la puerta, todas observando a los visitantes que habían partido. El regreso a través del bosque fue silencioso. Nadie sabía qué decir. Sus linternas abrían un camino, pero la luz parecía más tenue ahora, menos capaz de disipar las sombras que se apretaban entre los árboles. Los ruidos habituales del bosque, grillos, búhos, crujidos de animalitos, estaban ausentes. Era como moverse en un mundo desierto, en un mundo de formas vacías. Les tomó horas hallar el camino principal que los llevaría de regreso a sus aldeas. Cuando por fin salieron de la zona más espesa del bosque, el sol amanecía, tiñendo el cielo de colores que parecían más reales, más sólidos que cualquier cosa que hubieran visto en las últimas horas. La luz de la mañana bañó sus rostros y algunos hombres lloraron, lágrimas silenciosas de alivio por estar vivos, por estar de vuelta en algo que reconocían como realidad. Pero algo había cambiado en ellos que ninguna luz del día podría borrar. Habían visto algo que no deberían haber visto, conocían algo que no deberían conocer, y ese conocimiento se sentía como una piedra en sus pechos, una conciencia constante de que el mundo era mucho más extraño, mucho más peligroso, mucho menos comprensible de lo que habían creído toda su vida. Los días que siguieron a su regreso se extendieron en un silencio sofocante que se asentó sobre las comunidades como una niebla espesa que se niega a disiparse bajo el sol. Los 10 hombres que habían entrado en esa casa volvieron diferentes, con algo invisible pero perceptible en sus ojos vacíos y sus pasos cuidadosos. No hablaban de lo que habían presenciado, no porque hubieran hecho un pacto de silencio, sino porque no existían palabras adecuadas. ¿Cómo nombrar colores que no se ven? ¿Cómo justificar sonidos que se escuchan en la mente y no en los oídos? Samuel Blackwood volvió a su herrería, pero sus manos temblaban al sostener el martillo. El ritmo que había conocido durante décadas de trabajo, la cadencia hipnótica de metal sobre metal, ahora era irregular, vacilante. Se detenía a media tarea, observando el fuego de la forja, jurando ver formas en las llamas que le recordaban demasiado a los símbolos en las paredes de aquella casa. Su esposa, Martha, lo sorprendía despertándose en medio de la noche, sentándose al borde de la cama y quedándoseme sentada horas mirando las sombras en las esquinas como si esperara que cobraran forma. El cazador William ya no podía pisar el bosque, su segundo hogar, el lugar que conocía como la palma de su mano. Ahora le resultaba una tierra extraña y enemiga. Contemplaba la línea de árboles en la distancia y su estómago se contraía, sudor frío empapando su frente. El simple hecho de pensar en encontrarse en medio de ese verdor, en esa oscuridad donde el sol peleaba por abrirse paso, lo aterraba. Sus rifles colgaron en la esquina de su casa, acumulando polvo, mientras él encontraba formas de permanecer en los campos abiertos, donde podía ver el horizonte en todas direcciones. El reverendo Crane buscó consuelo en la fe, pero las palabras que había predicado toda su vida sonaban vacías, sin significado. ¿Cómo podía hablar del orden de la creación cuando había visto algo más antiguo, más extraño que cualquier teología podía explicar? Se ponía de pie en el púlpito los domingos, observando a su pequeña congregación,
y preguntándose si debía avisarles, decirles que había más allá de lo que entendían, fuerzas que no encajaban en categorías sencillas de bien y mal, cielo e infierno. Pero siempre dudaba, siempre me mordía la lengua antes de hablar porque ¿cómo podía cargar con ese conocimiento a personas que todavía podían dormir por la noche? Las marcas en las puertas de las casas cesaron tras el regreso de los hombres, como si la entidad que las había grabado hubiera logrado su propósito. Había comunicado su mensaje y ahora se limitaba a aguardar. Pero la falta de las marcas no trajo consuelo. En cambio, generó una expectación, la sensación de que algo se estaba gestando, de que los acontecimientos se habían puesto en movimiento y ahora avanzaban inexorablemente. Otras cosas comenzaron a suceder, demasiado pequeñas para ser notadas por sí mismas, pero que juntas formaban un patrón preocupante. Los animales actuaban de forma rara, perros ladrando a esquinas vacías, gatos que no entraban a cuartos de la casa. Los relojes se detenían todos a las 12 en punto, sin importar la hora en que se detuvieran. Los espejos mostraban imágenes con un pequeño retraso, lo que provocaba situaciones confusas en las que alguien giraba la cabeza, pero su reflejo seguía mirando hacia adelante por un instante más. Todos comenzaron a tener los mismos sueños, no exactamente iguales, pero con los mismos temas e imágenes. Pasillos interminables con puertas a cada lado, cada una conduciendo a otro pasillo idéntico. Voces que llamaban desde lugares inalcanzables, siempre más allá de la siguiente curva, más allá de la siguiente puerta. Símbolos que se escribían solos en la piel, quemando sin dolor, dejando marcas permanentes que desaparecían al despertar, pero la sensación permanecía, fantasmas de tatuajes que nunca existieron. Martha Blackwood fue la primera en decir lo que otros pensaban, pero no se atrevían a expresar. En la reunión informal en casa del reverendo, donde esposas y esposos se reunieron bajo el pretexto de una cena compartida, pero sabiendo todos que el motivo real era hablar del mal que se había apoderado de sus vidas, ella articuló el temor compartido. Algo había seguido a los hombres a casa, no físicamente, no en el sentido en que las bestias persiguen a la presa, sino algo más sutil, más insidioso. Una conciencia, un ojo, como si esa presencia en la casa hubiera dejado parte de sí misma a través de la conexión de esa noche, atando un hilo invisible a los 10 hombres que habían violado su territorio. La conversación que siguió fue tensa, las voces elevándose en desacuerdo sobre qué hacer. Otros dijeron que reunieran más hombres, que volvieran a la casa con las herramientas apropiadas y la quemaran hasta los cimientos, destruyendo el lugar y todo lo que estuviera dentro. Otros, más prudentes, advirtieron que el fuego no bastaría, que lo que fuera ese lugar podría hallarse más allá de su forma física, que destruir la edificación de madera no haría sino liberar algo que ahora se hallaba confinado en su interior. Samuel, habiendo escuchado el tira y afloja, finalmente habló en voz baja pero firme. Tal vez la respuesta no era la destrucción ni la lucha. Tal vez era el olvido, dejar de mencionar el lugar, dejar de pensar en él, dejar que el recuerdo de esa noche se desvaneciera como una pesadilla olvidada al despertar, negar a la presencia la atención que buscaba, la conexión que trataba de forjar. Podía ser posible. Podrían simplemente olvidar. Pero hablar del olvido era ya un recuerdo, y todos comprendieron, aunque nadie lo dijera, que no estaba en sus manos decidirlo. Aquello se había grabado en sus mentes, cambiando para siempre la manera en que veían el mundo.
Era como tratar de ver algo que ya había sido visto, de olvidar algo ya conocido. El conocimiento era ahora parte de ellos, reconfigurando sus mentes de maneras que no podían simplemente deshacer con fuerza de voluntad. Durante las semanas que siguieron, se desarrolló un nuevo patrón. Los 10 hombres se fueron aislando de sus pueblos, no a propósito, no de manera consciente, no como una elección, sino como un proceso lento e inevitable. Las charlas con los vecinos se acortaron. Las reuniones sociales se volvieron escasas, se atrajeron mutuamente y crearon un círculo aislado de experiencia compartida en el que nadie más podía entrar. Se sentaban juntos en silencio, a veces sin decir una palabra, compartiendo el peso invisible que todos llevaban. William se puso a dibujar. Nunca antes había manifestado habilidades artísticas, pero ahora sus manos se movían sobre el papel, el carboncillo, trazando líneas y curvas que poco a poco iban tomando forma en aquellos símbolos que habían presenciado. No podía detenerme. Se despertaba con los dedos negros, papeles esparcidos por toda su cama, llenos de repeticiones de un mismo patrón obsesivo. Los dibujos eran demasiado exactos, demasiado detallados para ser solo recuerdo. Su mano parecía guiada, como si algo lo estuviera usando para copiar información que su mente consciente no podía recordar por completo. El reverendo Crane comenzó a revisar textos olvidados de su educación teológica, grimorios y tratados de ocultismo que la Iglesia negaba oficialmente, pero que archivaba para estudio. Buscó ejemplos, casos históricos de fenómenos similares, y encontró más de lo que esperaba. Relatos que abarcaban siglos y culturas, casas que parecían existir fuera del tiempo, lugares donde las realidades se entrelazaban, seres que habitaban entre los mundos. Los detalles diferían, pero el centro era demasiado coherente como para ser una coincidencia o una invención. Un hallazgo en particular lo mantuvo despierto durante 3 noches. Una historia de 1876 sobre un grupo de mineros de Virginia Occidental que habían desenterrado una estructura mientras cavaban. Describieron que entraron en un complejo de habitaciones que no debería existir en base a las medidas que tomaron desde fuera. Mencionaron símbolos en las paredes, presencias no hostiles, pero completamente ajenas. De los 12 que entraron, solo salieron 5. Los demás simplemente se desvanecieron y los que quedaron no pudieron describir lo que había pasado. El paralelismo con su propia vida era ineludible. Lo reveló a otros en una de sus reuniones silenciosas. La noticia fue recibida con rostros oscurecidos, pero sin sorpresa. En cierto sentido, confirmó lo que todos ya sospechaban. La casa en el bosque no era singular, era parte de algo más grande, una red de lugares dispersos geográficamente unidos por principios más allá de la comprensión humana. Y si existían otros lugares, otros que habían visto, otros que llevaban el mismo peso, el mismo conocimiento perturbador. Samuel propuso que tal vez deberían buscar a estos otros, crear algún tipo de red de supervivientes, compartir información, aprender unos de otros cómo manejar lo que habían visto más allá del velo de la realidad ordinaria. La idea era buena, pero peligrosa. Unir a personas que habían sido rozadas por estas fuerzas podría reforzar el vínculo de todos con estos lugares. Podría ser lo que esas cosas querían, abrirse paso en el mundo a través de una red humana interconectada. Mientras discutían estos temas en círculos cada vez más enredados sin llegar a conclusiones, algo se movió. Fue William quien lo vio primero. Aquellos dibujos que había estado realizando compulsivamente durante semanas comenzaron a transformarse por sí mismos.
Las líneas que había trazado en lugares concretos se desplazaban cuando no miraba, reorganizándose. Los símbolos se desarrollaban, se complicaban, como si crecieran orgánicamente. Y cada vez él entendía un poco más, no con la mente, sino con el cuerpo, que esos patrones significaban algo que su mente estaba aprendiendo a leer. El cambio en las ilustraciones de William fue solo el principio. Otras señales empezaron a manifestarse en los 10 hombres, cada uno transformándose de manera individual pero interconectada. Samuel podía sentir el metal como nunca antes. Cuando tenía una barra de hierro en la fragua, sentía no solo el calor y el peso, sino algo más, la estructura molecular, las fallas microscópicas, la historia del material desde que fue extraído de la tierra. Era un saber sin palabras, algo que ya estaba en su mente, como si siempre hubiera estado presente. El reverendo Crane comenzó a oír retazos de pensamientos, no lectura de mentes, nada tan claro, pero cuando se hallaba en presencia de otras personas, oía ecos de sus preocupaciones, destellos de sus sentimientos como estática de radio entrecortada. Era intrusivo, una violación de la privacidad que no había solicitado, que no podía controlar. Evitó las multitudes, prefirió la soledad a donde su mente podía vivir sin ser acosada por las impresiones psíquicas de los demás. Las esposas también lo notaron. Martha lo veía despertarse 3 minutos antes del amanecer todos los días, sin importar a qué hora se hubiera acostado. Su cuerpo se había ajustado a algún compás que no seguía los relojes. Se quedaba de pie junto a la ventana, viendo el cielo pasar de negro a gris y luego a los colores del amanecer, y podía ver sus labios moviéndose como si estuviera contando algo, enumerando una secuencia que solo él podía oír. William dejó de comer carne, no por una razón ética o filosófica. Su cuerpo simplemente la rechazó. Cualquier intento de ingerir proteína animal provocaba náuseas instantáneas, como si su estómago hubiera sido reprogramado para procesar solo materia vegetal. Adelgazó, sus facciones se agudizaron. Su esposa le cocinaba sopas espesas y panes suaves, pero solo podía tragar bocados antes de que su estómago se rebelara. Los sueños compartidos se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo cosas parecidas, eran cosas iguales. Los 10 hombres soñaron que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, vagando por los pasillos sin fin, explorando incluso mientras sus cuerpos dormían en sus propias camas, y en esos sueños vieron puertas abrirse a habitaciones imposibles, cada una llena de objetos o ideas que sus mentes despiertas no podían comprender, pero que en el sueño parecían completamente razonables. Una noche, todos soñaron la misma habitación. Era redondo, sus muros grabados con aquellos símbolos que ahora reconocían instintivamente. En el centro, una fuente lanzaba agua hacia arriba en lugar de abajo, desafiando la gravedad en patrones mesmerizantes. Y junto hacia la fuente, figuras aguardaban, no las sombras que habían hallado en la casa, sino formas más concretas, más densas. Personas completamente transformadas, metamorfoseadas por completo, surgidas en algo más. No hablaban, pero se comunicaban a través de sensaciones, dando la bienvenida, alentando. El viaje que iniciaron los 10 hombres tenía un destino, un propósito más grande de lo que podían imaginar. Al despertarse, todos los hombres recordaban el mismo sueño. Cuando se encontraron para hablar de ello, se dieron cuenta de que hasta en los detalles más pequeños todo encajaba. No eran alucinaciones compartidas, era una experiencia real, como si sus conciencias se hubieran encontrado en algún lugar más allá de la realidad física.
La idea era emocionante y aterradora a la vez. Si podían encontrarse allí, ¿qué más podría entrar? ¿Qué más merodeaba por aquellos reinos del sueño? Martha se enfrentó a Samuel una tarde de diciembre. Ya no podía negarlo. No podía fingir que todo volvería a la normalidad si solo esperaban lo suficiente. Quería explicaciones. Quería saber qué le había hecho a su esposo, a todos los hombres que habían pisado esa casa maldita. Samuel trató de explicar. Buscó palabras para describir lo que había sentido sin parecer un lunático. Pero cuanto más hablaba, más veía el horror en sus ojos, no miedo de él, sino por él, por lo que se estaba convirtiendo. Ella hizo una pregunta sencilla que él no podía responder. ¿Cuándo va a parar? ¿Llegará el día en que cambies y ya no seas tú? ¿O es un proceso, una transformación que solo finalizará cuando ya no quede nada humano en ti? Samuel abrió la boca para decirle que todo estaría bien, pero las palabras murieron antes de nacer porque no lo sabía. No lo sabía. Thomas Garrett les llevaba semanas, tal vez meses, en el proceso, y lo que una vez había sido humano era apenas reconocible. ¿Era ese el destino de todos ellos? El pueblo comenzó a murmurar, no en voz alta, no en acusaciones abiertas, sino en susurros que se interrumpían bruscamente cuando cualquiera de los 10 hombres se acercaba. Se decía brujería, posesión demoníaca, maldiciones que se habían buscado por meterse en asuntos que debían dejar en paz. El reverendo intentó aprovechar su autoridad para apaciguar los temores, pero su propia autoridad estaba en entredicho. ¿Cómo hablar de la bondad de Dios cuando él mismo se transformaba ante sus ojos en algo que ninguna teología cristiana podía explicar? William tomó una decisión. Si la transformación era inevitable, si no podía deshacer lo que se había hecho, entonces tal vez deberían aceptarlo en lugar de luchar contra ello. Volver. Ir a la fuente a preguntar. Entender de una vez por todas qué les estaba pasando y por qué, en vez de estar en esta tortura de incertidumbre. La idea fue acogida con reacciones encontradas. Algunos asintieron. Afrontarlo sería mejor que esta agonía de cambio sin comprensión. Otros se retiraron, diciendo que regresar sería capitular, acelerar la transformación en vez de controlarla. Samuel dudó. Una parte de él anhelaba conocer la verdad, pero otra, la que aún se aferraba a su identidad como herrero, como esposo, como parte de una comunidad, temía que volver a atravesar esa puerta sería el punto sin retorno, que hasta ahora, a pesar de todo, aún podía pretender tener una vida normal. Pero si volvían, si buscaban más interacciones con esa presencia, estarían eligiendo un camino que los alejaría de todo lo que conocían. La decisión se aplazó, pero la tensión entre hacer y no hacer generó una presión. Cada día traía nuevas señales de los cambios. Uno de los hombres, un granjero llamado Robert, se despertó una mañana y podía ver en la oscuridad, no a medias, no adaptándose a la oscuridad, sino como si fuera de día. Su vista nocturna era tan aguda que podía contar los hilos en las telas a la luz de las estrellas. Otro se volvió hipersensible a las vibraciones, capaz de sentir los pasos de la gente a 100 metros de distancia en el suelo. Habilidades que eran útiles, incluso impresionantes en otro lugar, pero que también tenían un coste. Ahora la luz del sol le quemaba los ojos y tenía que llevar sombreros de ala ancha y permanecer en la sombra. El hombre sensible a las vibraciones ya no podía dormir. Cualquier ruido en la casa lo despertaba. Las ganancias tenían un costo, y el costo estaba aumentando. El invierno se adentró en los Apalaches,
y la nieve cubrió el bosque de blanco. La casa, el lugar maldito que lo había comenzado todo, se alejó aún más, los caminos hacia ella borrados bajo la nieve. Pero los 10 hombres sabían dónde se encontraba. Podían sentirla como una aguja de brújula interna, siempre señalando en la misma dirección, incluso con los ojos cerrados, incluso perdidos. Intuitivamente, conocían la dirección para volver allí. La conexión estaba hecha y la distancia no podía romperla. A fines de enero llegó una tormenta de nieve que dejó incomunicadas a las poblaciones durante días. Los caminos se perdieron en montañas blancas que llegaban hasta la cintura de un hombre. Las familias se encerraron en sus casas, quemando madera para alejarse del frío mortal. En las noches más largas, más oscuras, los sueños se volvieron más fuertes, más vívidos, como si la naturaleza misma hubiera abierto una puerta para que la otra realidad se filtrara a través de las barreras de la conciencia humana. Samuel soñó que caminaba por la nieve hacia la casa. En el sueño, sus pies no dejaban rastro, no se hundían en la nieve. Flotaba sobre ella como si la gravedad fuera una sugerencia que había decidido pasar por alto. El bosque se cubrió de nieve, cada árbol un pilar blanco bajo el cielo gris, sus ramas doblándose bajo el peso de la nieve. Pero algo estaba mal en las dimensiones. Los árboles eran demasiado altos, los claros demasiado amplios, como si la tierra se hubiera estirado durante la noche. Cuando llegaba a casa en sueños, también era distinta. Seguía siendo la misma construcción de madera oscura, pero ahora había partes que no estaban allí antes, alas adicionales que surgían de los lados como crecimientos orgánicos, nuevas habitaciones que se multiplicaban como células en división. La casa crecía, se expandía, lista para recibir más. Y en las ventanas las luces encendidas, no la luz azul y enfermiza que conocían, sino algo más cálido, más acogedor, como un hogar que esperan que regresen sus habitantes. Se despertó sudando a pesar del frío de la habitación. Martha dormía a su lado, su respiración tranquila, ajena al caos en su mente. Samuel se levantó lentamente para no despertarla. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La nieve había cesado. El cielo se despejaba, los primeros colores del amanecer tiñendo las nubes de rosa y oro. Todo era normal, tranquilo. El mundo cubierto de blanco puro. Todo se escondía bajo su manto uniforme. Pero sabía que no era solo un sueño. Era un mensaje, una invitación, una orden. La casa llamaba. No solo a él, a los 10. Era hora de regresar, de terminar lo que comenzaron esa primera noche cuando entraron sin saber lo que hacían. La resistencia ahora era inútil. Podrían retrasarlo, podrían resistirse a la compulsión, pero todos, al final, cederían. Era inevitable. Los demás también lo soñaron. Cuando se encontraron 3 días después, cuando los caminos estaban despejados, cada uno tenía la misma historia que contar. La caminata por la nieve, la casa más grande, las luces en las ventanas. Ya no había discusión sobre si debían volver. Ahora era cuándo y cómo. Algunos deseaban partir de inmediato. La urgencia los consumía y cada día de espera era una agonía. Otros defendieron la preparación, el intentar entender a lo que se enfrentaban antes de comprometerse por completo. William sugirió una idea. Irían de día, con la luz del sol ofreciendo al menos protección psicológica sino física. Llevarían provisiones suficientes de comida y agua para varios días, por si volvían a quedar atrapados y, sobre todo, llevarían material para tomar notas y dibujar, papel, tinta, lápices, etc.
Si iban a cambiar, si iban a perder poco a poco su humanidad, al menos dejarían constancia del proceso, una advertencia para aquellos que, sin desearlo, pudieran seguir el mismo camino. La preparación tomó una semana. En ese tiempo, las transformaciones se aceleraron en todos ellos, como si la decisión de regresar hubiera liberado algo que los retenía en una transformación controlada. Samuel se dio cuenta de que ya no necesitaba alimentarse. Podía estar días sin probar bocado y, cuando lo hacía, pequeñas porciones lo saciaban. Su cuerpo se estaba volviendo más eficiente, necesitando menos combustible para funcionar o aprendiendo a obtener energía de fuentes a las que los humanos comunes no tenían acceso. El reverendo Crane dejó de dormir. No insomnio, no incapacidad para dormir. Simplemente ya no lo necesitaba. Se iba a la cama, cerraba los ojos y su mente se sumergía en una forma de meditación reparadora. Los sueños seguían llegando, pero ahora permanecía consciente en ellos, observando cómo se desarrollaban las historias oníricas, mientras una parte de él permanecía despierta y analítica. Era extraño estar en dos lugares al mismo tiempo, pero poco a poco aprendió a manejarlo. William se dio cuenta de que su sentido del tiempo se estaba distorsionando. Los minutos se alargaban o se encogían sin hacer caso de los relojes. Una charla de horas solo habían sido minutos. Lo que creyó que había sido minutos se había convertido en una hora. Su percepción del tiempo se desvinculaba del tiempo real. Se preguntó si algún día viviría fuera del tiempo, experimentando el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo en lugar de en una línea. Las esposas se despidieron de ellos con amor y resignación. Sabían que los hombres que volverían, si volvían, no serían los mismos que se habían ido. Martha abrazó a Samuel durante un buen rato, guardando en su memoria la sensación de sus brazos, el olor a humo de fragua que siempre impregnaba su ropa. No dijo "no vayas", no le suplicó que se quedara. Comprendió que no había elección, que estaba siendo arrastrado por fuerzas más allá de cualquier control humano. Solo le dijo que lo amaba, que siempre lo amaría, sin importar en qué se transformara, y esperaba que eso fuera cierto, incluso cuando se enfrentara a cambios que aún no podía imaginar. El recorrido por el bosque nevado fue silencioso. Los 10 hombres avanzaron en fila india por caminos que solo ellos podían ver bajo el uniforme blanco. No necesitaban brújula ni mapa. La casa los atraía como un imán, cada paso acercándolos más a su destino. Los animales miraban desde la distancia, sus ojos brillando entre los árboles, pero ninguno se acercó. Podían percibir que estos humanos llevaban algo extraño, algo que el instinto animal reconocía como peligroso o simplemente incomprensible. Cuando la casa finalmente apareció entre los árboles, era como en un sueño, ampliada, alterada, nueva arquitectura creciendo de ella como hongos en un tronco muerto. Las ampliaciones no obedecían a ninguna lógica constructiva. Ángulos imposibles, muros que serpenteaban en geometrías imposibles, ventanas colocadas en patrones que dolían a la vista de tanto intentar seguirlos. Pero todo se sostenía unido, desafiando no solo la física, sino también las ideas de cómo deberían existir las cosas en el espacio tridimensional. La puerta principal estaba abierta, no entreabierta como antes, sino de par en par. Una luz cálida se filtraba, un rectángulo dorado en la nieve. El humo salía por la chimenea, en una columna recta que no vacilaba con el viento. Alguien o algo les había preparado la estancia. Había una anticipación en el aire, una anticipación casi palpable.
como si la casa misma estuviera esperando su regreso. Samuel fue el primero en entrar, esta vez sin vacilar, sin preocuparse por el confort de los demás. Simplemente dio el paso que había sido inevitable desde el momento en que habían salido de allí semanas atrás. Los demás le siguieron en silencio, cada uno con su mochila de provisiones que de alguna manera ya sabían que no necesitarían. No necesitarían comida ni agua a donde iban. Las normas eran distintas aquí, en este lugar que solo a medias pertenecía al mundo que conocían. El interior era diferente. La habitación, que había sido un desastre, ahora estaba limpia, organizada, casi acogedora. Muebles colocados en patrones extraños, alfombras cubriendo el suelo de madera, cuadros en las paredes que mostraban paisajes extraños pero hermosos, alienígenas. Era como si la casa se hubiera vestido de gala para los invitados, en su mejor comportamiento para deleitar y tranquilizar. Las sombras no se veían, pero se sentían, observando desde las esquinas del ojo, acechando en las sombras que ninguna linterna podía alcanzar. Y de pie en medio de la habitación, como un anfitrión que recibe invitados, estaba el guardián, el hombre no del todo humano, el intermediario entre lo humano y lo que residía allí. Sonrió, esta vez pareciendo real en lugar de una fachada cuidadosamente construida. No dijo nada. No lo necesitaba. Simplemente señaló la escalera con la cabeza. Suban. Había más que observar, más que comprender, todo un mundo de aprendizaje aguardándolos arriba, en habitaciones que no habían tenido tiempo de explorar la primera vez. Esta vez sería diferente. Ya no eran intrusos asustados tropezando con secretos incomprensibles. Eran aprendices que volvían para dar el siguiente paso en un camino recién estrenado. Subieron las escaleras en silencio, cada paso adentrándolos en algo más que arquitectura. El pasillo superior continuaba en ambas direcciones, más largo de lo que la casa tenía derecho a ser. Las puertas se extendían a ambos lados, algunas abiertas, mostrando vislumbres de interiores imposibles, otras cerradas, pero emanando esa luz azulada y pulsante que ahora reconocían como la señal de algo más allá esperando al otro lado. El guardián los condujo a través de ese laberinto de corredores y cámaras, cada una revelando una nueva dimensión de lo que era ese lugar. No una casa, sino un nexo, una biblioteca de conocimientos olvidados o desconocidos por la humanidad, un archivo de posibilidades latentes en los límites de lo conocido y lo inimaginable. Caminaron por salas donde la gravedad jugaba, donde colores sin nombre llenaban las paredes, donde el aire resonaba en frecuencias que sentía en los huesos. Algo se aflojó dentro de Samuel. La tensión que había estado sosteniendo, ese último hilo que lo mantenía anclado a su antigua vida, se desvaneció. No dolió. Fue como liberar un peso que había llevado tanto tiempo que había olvidado cómo era ser sin él. Se miró las manos y pudo verlas transformándose, volviéndose transparentes, como si estuviera observándose a sí mismo a través de capas de sí mismo superpuestas. Se detuvo ante una de las habitaciones abiertas y reconoció el lugar de sus sueños, la fuente de agua que fluía hacia arriba, los símbolos en las paredes que ahora podía leer como si se tratara de su lengua materna. Y en torno a la fuente, las formas metamorfoseadas que ya conocía. Pero esta vez reconoció algunas caras. Thomas Garrett estaba allí, transformado, pero más presente, más vivo de lo que jamás había estado como un simple mortal. Saludó con la mano, una señal de bienvenida y ánimo. El reverendo Crane lo comprendió al fin. No era perder la humanidad, era trascenderla,
convertirse en algo más grande, más complejo, algo que podía sentir y existir en formas que la forma humana no podía alcanzar. La metamorfosis no era un final, era un inicio, una metamorfosis en el sentido más literal de la palabra, y los que la llenaban no morían, simplemente eran, en otro sentido, más vasto. Los 10 hombres se dispersaron por la casa, cada uno atraído por el lugar que resonaba con su propia historia. Ya no había necesidad de apresurarse. El tiempo se comportaba de manera distinta dentro de aquellas paredes. Podrían vagar días o años, y en el mundo exterior solo habrían pasado horas, o tal vez era al revés. Ya no importaba. Habían escapado de la cadena de causa y efecto de la vida normal. Samuel se encontró en una habitación llena de herramientas que nunca había visto antes, pero que supo instintivamente cómo manipular. Herramientas para moldear no solo el metal, sino la realidad misma. Podía dar vida a cosas aquí que no podrían existir en ningún otro lugar, cosas que desafiarían todo lo que pensaba saber sobre la física. La idea lo llenó no de miedo, sino de algo parecido a la alegría, un nuevo propósito de una magnitud que nunca hubiera podido imaginar. Lo que William había pensado que eran solo dibujos, resultó ser solo el principio. Ahora podía percibir los patrones, la geometría sagrada que tejía la realidad, y más allá de ver, podía manipular. Unos ajustes aquí y allá que se propagaban a través de sistemas complejos, cambiando los resultados de maneras sutiles pero profundas. Era una gran responsabilidad, pero también un obsequio, un regalo. El guardián los observó moverse con algo parecido a orgullo paternal. Había traído a muchos aquí, a través de décadas, siglos, cada uno con sus propias preguntas, sus propios temores, sus propios descubrimientos, cada uno encontrando su lugar dentro de la estructura más grande de este lugar. Una comunidad más allá del espacio y el tiempo, unida por el conocimiento de que la realidad era mucho más flexible, mucho más extraña de lo que la mayoría podría imaginar. Horas o días después, no puedo precisarlo, los 10 hombres volvieron a reunirse en la sala central. Habían cambiado, no de forma evidente, no de forma que alguien que no los conociera notara la diferencia, pero sí en lo esencial. Actuaban diferente. Veían el mundo con ojos que notaban dimensiones antes invisibles. Se habían adaptado a lo que se estaban convirtiendo. Cuando salieron de casa esta vez, sabían que volverían, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Este lugar era tan parte de ellos como ellos lo eran de él. El vínculo era eterno, inquebrantable. Y mientras caminaban de vuelta a través del bosque, la nieve crujiendo bajo sus pies, podía sentir otros lugares como ese extendiéndose por las montañas, lugares donde el velo era delgado, donde otros podrían tropezar con secretos que alterarían sus vidas para siempre. Las aldeas que abandonaron seguirían su curso. Las cosechas se plantarían y se cosecharían. Las herramientas se forjarían. Las oraciones se rezarían. La vida normal seguiría para quienes permanecieron en sus zonas de confort. Pero para los 10, para aquellos que habían mirado más allá y no habían desviado la mirada, un mundo se había revelado y el viaje apenas comenzaba. La casa estaría en su lugar, en el bosque, esperando, como siempre habría estado, porque siempre habría buscadores, siempre habría personas atraídas por lugares extraños donde la realidad se comportaba de manera inusual. Y cuando llegaran, no encontrarían el horror, sino la metamorfosis, no el fin, sino el principio de algo que sus mentes anteriores no podían comprender.